Señoras y señores, amigos, alumnos, bien, les decía que tengo mucho gusto en recibirlos en el comienzo de este curso curso breve sobre la política de Aristóteles. Como ustedes sabrán, es usual en la vida universitaria comenzar estas actividades con algunos minutos después del inicio previsto en la información. Se habla del cuarto de hora académico, pero en reuniones de internet nuestra espera será de unos 5 minutos, de modo que a las 22:05 comenzaremos sin falta. He previsto que las exposiciones tengan una duración regular de aproximadamente 1 hora, minutos más, minutos menos. Entremos ya en materia. Debo ofrecerles una introducción como corresponde en estos casos. El título de este seminario breve, Lo perdurable de la política de Aristóteles, parece declarar de suyo que en la política lo perdurable no es el tratado íntegro, sino algo que conviene esclarecer. Esto es una verdad a medias, puesto que, en un cierto sentido, las cosas son efectivamente así. Hay en esta obra un contenido que bien cabe considerar intemporal y que procuraremos destacar debidamente, mientras que otro carece de fuerza vinculante para nosotros, porque responde a todas luces a un mundo histórico enteramente diferente del nuestro. En otro sentido, empero, la política íntegra, el tratado aristotélico de este nombre, ha de considerarse un bien siempre vigente para la inteligencia filosófica, puesto que integra el sistema científico que corona la época primera del amor a la sabiduría. Pero para entender esto último debemos comenzar desde un poco más atrás. El despliegue filosófico de la época primera, la que en términos cronológicos corresponde al mundo de la civilización griega, antes del despliegue del período llamado helenístico. Esta época culmina, en efecto, en la unidad arquitectónica de la ciencia aristotélica, ciencia cuyo fundamento último, mediado por la dialéctica platónica y la intelección parmenidea, es un saber de orden sapiencial anterior a toda filosofía, el saber de las musas, asociado con los nombres de Homero, de Hesíodo y de Solón, materia en la que de momento no podemos detenernos. Pero en la medida en que se ignore la realidad fundacional de este saber, la comprensión de la llamada filosofía griega no dejará de verse estorbada de un modo u otro por representaciones historiográficas literalmente impertinentes. La reflexión filosófica inmediatamente posterior a la de la época primera, inmediatamente posterior a Aristóteles, la que comienza por dos posiciones igualmente dogmáticas, la de la Estoa, representada por Crisipo, y la de Epicuro, lejos de continuar o prolongar la ciencia aristotélica, sigue derroteros nuevos dentro de un horizonte espiritual diferente, el de una época que, en lugar de segunda, conviene llamar
media, puesto que precede por su parte a otra que se acreditará como la última. Al menos si estamos dispuestos a pensar nuestra tradición filosófica como una historia del amor sapientiae, del amor a la sabiduría, strictissimo sensu, esto es, entendiendo por sabiduría un saber epocal, inicial, anterior a toda filosofía, acerca del destino del hombre. Aquello que en los comienzos de la filosofía griega fue una verdadera piedra de escándalo, la intelección parmenídea del ente uno, inmóvil y perfecto, permitió el surgimiento en la posición platónica del saber llamado dialéctico, de la unidad de una intelección simple pasamos a un saber, a una forma del conocer más amplia. Y este saber dialéctico, desplegado por Platón, acabó por cobrar con Aristóteles la figura de un sistema científico, un conjunto de disciplinas filosóficas organizadas según un cierto orden jerárquico a partir de una distinción elemental del saber entre géneros: teórico, práctico y poético o productivo. Asomémonos por un momento al todo asombroso de este sistema. El saber poético, que es propiamente un arte, techne, antes que una ciencia, está presente en él bajo la figura de dos artes referidas a un producir cuyo elemento de naturaleza lógica o verbal es el lenguaje. Hablamos de la retórica y la poética, siendo aquella primera para nosotros y la poética la primera en sí. ¿Por qué? Porque su objeto propio, tanto el poema épico como el drama, posee su razón de ser en sí mismo, mientras que, en el caso de la retórica, el discurso, sobre todo en el género de la oratoria política, está subordinado al interés de un saber de otra índole, no ya productivo, sino práctico. El nombre de este género retórico lo dice ya, ¿no? Retórica, o el discurso, mejor dicho, perdón, el discurso político. Y también son dos las ciencias prácticas que integran el sistema. Y en el ámbito de la poiesis encontramos la retórica y la poética. En el ámbito de la praxis tenemos la política y la ética. Esta última es la primera para nosotros, siendo aquella la primera en sí. Y ahora diremos por qué. Mientras que el objeto del saber poético posee una existencia independiente del sujeto que lo produce, el drama, el poema épico, el discurso, el objeto de una ciencia práctica no conoce tal independencia porque en este caso él es la acción o el obrar del sujeto mismo, en tanto acción laudable o censurable, vale decir, en tanto sujeta al juicio moral. Solo que la acción es de alcance individual si se trata de la ética y general o comunitario si se trata de la política. Puesto que según la mente aristotélica, lo singular y efímero de los individuos se ordena a lo general y permanente del Estado como un fin, la ética guarda
para con la política una relación de subordinación. Pero la subordinación es doble, como ocurre con la retórica. Dijimos recién que la retórica está subordinada a la poética. Pero la retórica está subordinada también, apunta a un saber que está por encima del saber productivo, el práctico. Si la ética remite a la política dentro del plano del saber práctico, por otro lado, ella conoce un saber no solo de otra naturaleza, sino de mayor dignidad, el de la teoría. En efecto, la propia ética, al discurrir sobre los géneros fundamentales de la vida humana, materia que le es propia como disciplina científica, reconoce que el mejor de ellos, el mejor de esos géneros, puesto que el más libre es el de la vida contemplativa. Pero en este caso, el objeto del saber no es, en el caso de la vida contemplativa, en el caso de la teoría, el objeto del saber no es ni algo producido por el hombre, ni tampoco acción alguna, sino un ente que existe de por sí, con independencia de toda mediación humana. Por último, y ya en el plano del saber teórico, las ciencias que lo representan no son dos, sino tres. Se las diferencia conceptualmente mediante dos pares de términos opuestos: móvil, inmóvil, y existente por sí o existente en otro. Una de estas tres ciencias teóricas, a la que Aristóteles, por cierto, no dio un desarrollo propio dentro de su sistema, es la matemática. Y esta posee un objeto que ni es móvil ni existe por sí. Y por eso decimos que los entes matemáticos son de naturaleza ideal. La otra ciencia teórica, que sí despliega Aristóteles en su sistema, la física, ciencia concebida en rigor como una teoría del movimiento en general, tiene por objeto el ente que existe por sí y es móvil. Y no deja de causar asombro ver cómo hacia el fin de su desarrollo, en el final de la física, de los libros dedicados a la física, ella se comporta frente a la otra ciencia teórica, la llamada metafísica, de un modo análogo a como la ética realiza por sí misma en el final del despliegue de esta ciencia, en el final de los libros dedicados a la ética de Nicomaquia, el tránsito a la política. Esto es extraordinario porque en ambos casos la reflexión se ve llevada por la naturaleza de la cosa misma, autopragma, de manera metódica y sin saltos hacia el ámbito de una ciencia diferente y que es necesario reconocer como primera en sí. Así la física, al discurrir sobre una causa primera del movimiento en el cosmos, concluye que esta causa ha de ser un motor, no solo inmóvil, sino incorpóreo. Pero entonces el considerarlo no es competencia de la física, sino de la llamada metafísica, ciencia a la que Aristóteles da el nombre preciso de teología, teologique episteme. Y no deja de ser una cierta fatalidad, por así decir, en el destino del saber que denominamos filosofía, el que haya prevalecido este nombre, que no es aristotélico, de metafísica,
sobre el nombre aristotélico de teología. Tras lo dicho, y una vez delimitado conceptualmente el lugar, el topos de la política dentro del sistema de la ciencia aristotélica, debemos agregar que, así como con ella culmina una época de la historia del amor a la sabiduría, siendo esa época un todo integrado por momentos diferentes e igualmente necesarios, y donde lo verdadero es el todo mismo, y no esta o aquella de sus posiciones constitutivas. A propósito de lo cual, el oyente interesado podría leer el prefacio a la Fenomenología del Espíritu. También en la política, la reflexión aristotélica opera sobre lo ya hecho por la filosofía precedente y en particular por la de Platón, primero en la República, ese monumento sin par del espíritu griego al que dedicamos un curso a comienzos de este año, pero además en la Carta Séptima, en el Político y en las leyes. El magno diálogo fue el canto del cisne de la vejez de Platón. Aquí cabe señalar que otros tratados políticos, útiles también en su medida para el trabajo de Aristóteles, como los de Genofonte, por ejemplo, frutos de la observación y la descripción, antes que del pensamiento, forman parte de una tradición diferente, la doxográfica. También la política acredita allí donde conviene la genial independencia del pensamiento de Aristóteles frente a la doctrina de su maestro. Y esto es algo que los comentadores no dejan de señalar bien en cada caso, pero como si eso obedeciese al propósito de contraponer a los dos grandes pensadores y sirviese para atizar las viejas y poco cuerdas disputas escolares entre platónicos y aristotélicos, disputas que a nosotros nos tienen completamente sin cuidado. Pues, por nuestra parte, antes que reparar en esas diferencias, trataremos de comprender la deuda de Aristóteles para con las enseñanzas platónicas, de las que ha sabido nutrirse en cada caso con enorme provecho. Si Aristóteles tiene razón, nunca la tiene contra Platón, sino gracias a él. Pero acerquémonos ahora al texto al que dedicaremos este curso breve. La política de Aristóteles, tal como ha llegado hasta nosotros, esto es, como un extenso tratado dividido en 8 libros, ofrece al examen filológico ya desde antiguo no pocas dificultades, comenzando por el problema de su unidad. Ya en el siglo XIV, Nicolás Oresme, uno de los intelectuales más brillantes de su época y a quien el rey de Francia tenía por consejero, advirtió que esos libros no guardaban entre sí el orden debido y que el conjunto ganaba en coherencia si, tras el tercero, se insertaban los libros séptimo y octavo antes de los libros cuarto, quinto y sexto. Todavía en el siglo XIX, filólogos notables como Zeller y Brandis se plegaron al juicio de Oresme. Así lo hizo también William Lambert Newman, a quien se le debe una muy valiosa edición comentada del texto griego en 4 volúmenes, publicada en Oxford entre 1887 y 1902. Tiempos notables aquellos en que se publicaban comentarios
del texto griego. O sea, teniendo el texto griego o editado el texto griego acompañado por el comentario filológico correspondiente. Acerca de este asunto no es posible ignorar las penetrantes observaciones de Werner Jaeger en su conocida monografía Aristóteles, base para la historia de su desarrollo intelectual. Si bien sus interpretaciones genéticas, recibidas inicialmente con gran aplauso, han tropezado más tarde con serias críticas. De hecho, su planteo metódico, tratar de distribuir los textos aristotélicos pertenecientes a una misma obra según su pertenencia a los diferentes estados de la evolución intelectual de su autor, ha sido en general abandonado. Pero es innegable que algunas de sus observaciones siguen siendo orientadoras y certeras. Según ellas, la política es el resultado de una reflexión realizada por Aristóteles en dos momentos diferentes de su vida y en vista de dos propósitos diversos. Este modo de considerar una obra como la política, no solamente esto, también las otras obras que nos ha legado la tradición de Aristóteles, ¿verdad? Está en principio plenamente justificado porque estos diferentes tratados, estos diferentes libros, considerados como unidades, no me refiero a los libros que integran cada obra, sino las obras de Aristóteles, examinadas con la acribia, con el cuidado y la penetración, aunque puede hacerlo un filólogo que comprende y conoce bien la lengua griega en que han llegado hasta nosotros, advierte que es claro, esto, por supuesto, es muy sabido y muy conocido, que no se trata de obras realmente unitarias. El destino de los escritos aristotélicos enseña por de pronto que son obras que el propio Aristóteles no publicó. Los diferentes textos, libros que integran las obras, han sido reunidos por sus discípulos, o tal vez hasta qué punto hay que atribuirle la responsabilidad en esto a Andrónico de Rodas, que hizo la primera edición, es una cuestión muy debatida, muy difícil de resolver, ¿no? Pero Aristóteles fue un hombre de una actividad intelectual inmensa, inconcebible. Todo lo que escribió lo llamaban en la antigüedad el hombre de los 1000 rollos. Y este material que él preparaba para sus clases fue después reunido en unidades mayores, las determinadas ciencias, ¿no? Según decisiones más o menos felices, y bien podría ser que hubiese que ordenarlos de otro modo. Es lo que, por ejemplo, ve Jaeger en relación con la política. Frente a unos libros de tenor más especulativo y más cercanos a las ideas platónicas, los libros primero, segundo, tercero, séptimo y octavo, aquellos que ya para Oresme formaban una cierta unidad, el grupo de los 3 libros restantes, cuarto, quinto y sexto, con su morfología, análisis morfológico del estado real, ofrece unos análisis de cuño más empírico y parece haber surgido en una época posterior. Todo parece indicar que la reflexión arqueológica del libro segundo, esto es, el examen de las teorías precedentes
acerca del estado ideal, incluida la de Platón, era el comienzo original de la obra. Una exposición sistemática, sí, pero atenta al devenir histórico del saber respectivo. Una exposición comparable con aquellas que ofrece el libro primero de la metafísica y el libro primero del de ánima, donde Aristóteles pasa revista a las doctrinas que acerca de estos asuntos se desplegaron, se difundieron, se conocieron antes de él. Pero como en el caso de la política, el libro segundo sirve de introducción a las cuestiones relativas al estado ideal, parece razonable pensar que más tarde, cuando la obra fue concebida como una teoría general del estado, no ya del estado ideal, convenía anteponerle una nueva introducción con miras o de miras más amplias. Así como en la metafísica, no el primero, sino los 3 primeros libros cumplen una función introductoria y la obra principia en sentido sistemático con la exposición del llamado principio de contradicción en el libro cuarto recién. Así también en la política, al menos la primera versión de la obra, el comienzo sistemático, dado el carácter histórico y crítico del libro segundo, se hallaba en el libro tercero. Vale decir, en la reflexión acerca de los conceptos fundamentales del Estado, con su búsqueda de normas e ideales incondicionados y la distinción entre unas formas políticas auténticas y otras corruptas. Ya lo veremos esto. Consideración tan teórica como la de la concepción del estado ideal en los libros séptimo y octavo. Un argumento de peso, sin embargo, lleva a mantener en las ediciones modernas el orden tradicional de los libros. No poner el séptimo y el octavo a continuación del tercero. Un argumento de peso, digo. Este se halla en las palabras finales de la Ética Nicomaquea, 1181b, 15 y siguientes, que rezan como sigue. Cita. Ante todo, pues, intentemos recorrer aquellas partes que han sido bien tratadas por nuestros predecesores. Es bueno remarcar en la expresión bien tratadas. Aristóteles tiene una mirada siempre comprensiva para todo aquello que encuentra en el pasado de este saber que es el de la filosofía. Y en tal sentido su mirada comprensiva, es decir, no una mirada simplemente crítica, no la mirada del que frente a lo ya hecho dice está todo mal, yo tengo razón, las cosas son de otro modo. No, no, en ningún caso. Esta es una mirada de la misma índole, de la misma naturaleza, de la que tiene Tomás de Aquino en relación con sus predecesores en la unidad de su misma época. Incluso, bueno, Tomás abarca también el pensamiento aristotélico y el platónico, pero habría que decir algunas cosas en relación con esto. Pero por de pronto, en la unidad o en el interior de su propia época, la época media, Santo Tomás es siempre comprensivo. Claro que él puede, como Aristóteles, señalar donde las cosas pueden corregirse, en fin, o necesitan ser ampliadas o completadas. Y es el modo en que opera la mente de Hegel también en el final de la época última. Sigo con estas palabras del final de la Ética, en las que hay un argumento de peso, insisto,
que ha movido a los filólogos modernos a mantener el orden tradicional en que se encuentran los libros. Dice Aristóteles, retomo, intentemos recorrer aquellas partes que han sido bien tratadas por nuestros predecesores. Luego, partiendo de las constituciones que hemos coleccionado, Aristóteles realizó un trabajo increíble de recolección de constituciones antiguas. Todas las que pudo hallar las reunió en un escrito de carácter enciclopédico, increíble. Intentemos ver, dice Aristóteles, a qué cosas salvan o destruyen las ciudades y cuáles a cada uno de los regímenes. Y B, por qué causas unas ciudades son bien gobernadas y otras al contrario. Después de haber investigado estas cosas, tal vez estemos en mejores condiciones para percibir C, qué forma de gobierno es mejor y cómo ha de ser ordenada cada una y qué leyes y costumbres ha de usar. Estoy citando por la traducción de Pallí Bonet de la Ética Nicomaquia, publicada por la editorial Gredos. Aristóteles se propone entonces realizar tres cosas y de hecho las lleva a cabo en la política en el mismo orden en que aquí las anuncia. La primera en el libro segundo, capítulos 1 al 8. La segunda en los libros 5 y 6. Y la tercera en los libros 7 y 8. Solo que al realizar este plan fue necesario añadir algunas consideraciones complementarias reunidas en los libros 1, primero y segundo, capítulos 9 al 12, tercero y cuarto. Si en consonancia con la crítica de Oresme, los libros cuarto, quinto y sexto se pusiesen a continuación del octavo, así lo señala Ross en el prefacio latino a su edición crítica de la política, el plan anunciado en el final de la Ética Nicomaquia quedaría completamente trastornado. El eminente filólogo inglés prefiere así no alterar el orden tradicional de los libros, el llamado Ordo Translaticius, algo que también haremos nosotros al llevar a cabo nuestra relectura de la obra. Sin apartarnos de la intención sinóptica que guió nuestra exposición de la República, nos proponemos comentar el contenido de los 8 libros de la política para iluminar su naturaleza filosófica y por lo mismo lo que hay en ellos de perdurable, los juicios de Aristóteles de mayor universalidad y en particular aquellos que ponen de manifiesto la condición propia del hombre y del habitar humano. Esto nos llevará a pasar por alto no pocas cuestiones de carácter particular y técnico y a detenernos más en el examen de los libros iniciales, primero, segundo y tercero, y también en el de los dos últimos, séptimo y octavo. Puedo anticiparles que en esta primera reunión, acá termino ya con la introducción y pasaremos a comentar lo que corresponda del libro primero. La introducción nos ha quitado espacio, de modo que dejaremos la exposición del libro primero a medias. La semana próxima acabaremos la exposición del libro primero y veremos íntegramente el libro segundo. En la tercera reunión expondremos el libro tercero. En la cuarta, los libros cuarto, quinto y sexto. Y en la quinta y la sexta, las dos últimas, los libros séptimo y octavo. Tendremos a la vista el original griego en la mentada edición de Ross para preparar estas exposiciones,
y nos serviremos de la traducción española de Manuela García Valdés, la publicada por Gredos, salvo en algún pasaje en que nos parezca oportuno enmendarle la plana. Útiles son también la edición greco-inglesa de la colección Loeb, la greco-francesa de Belles Lettres y la excelente versión alemana muy anotada de Olof Gigon. Es conveniente a la hora de estudiar un texto clásico, si es que uno no puede enfrentarse con la versión original, entregarse al ejercicio de leerlo en la traducción a una lengua moderna diferente de la materna. Por lo general, esto permite reparar en aspectos y dificultades de la obra que de lo contrario pueden pasar inadvertidos. Y ya sin más preámbulos, entremos en materia. ¿Cómo era que decía el maestro Gonzalo de Berceo? Tolgamos la corteza, al meollo entremos, prendamos lo de dentro, lo de fuera desemos. Libro primero. El tratado que tenemos entre manos, venerable ya por su sola antigüedad de más de 2 milenios, se abre de manera deductiva con un par de proposiciones de carácter universal que permiten inferir la dignidad de la polis, el objeto de la ciencia política, por ser ella una comunidad que, al abarcar en su seno todas las formas del comercio humano, debo señalar en particular para los más jóvenes que la palabra comercio no significa en español solamente el hecho de comprar y vender. Es una palabra que la lengua española comercium ha recibido del latín, y en español, como en latín, comercio también significa la relación de los hombres entre sí y, en términos generales, el trato humano. Y no hay por qué no usar esta palabra comercio en esta acepción, la de comunicación y trato entre los hombres. Les decía entonces que la polis, al abarcar en su seno todas las formas del comercio humano, las relaciones familiares, amistosas, profesionales, vecinales, comunales, etc., sobrepuja por su condición universal a cualquiera otra. Y como toda comunidad se constituye con vistas a un cierto bien, es claro que el de la comunidad mayor prevalecerá por sobre el bien de las comunidades menores. El bien. ¿Qué es el bien? En la ética nicomáquea se lo define con una simplicidad maravillosa como un fin, telos, en estos términos. Es aquello a que todas las cosas tienden. Agathon upant effietai. 1094-3. La política, a su vez, nos dice de un modo más circunscrito, pero en términos igualmente generales, que el bien es el fin del obrar. Lo mismo en su dimensión comunitaria que individual o monástica. Uno se pregunta si esto es efectivamente así, y si no cabe replicar que no siempre los hombres se asocian para buscar el bien, ni es este el fin que persiguen en todos los casos al obrar de manera individual. Como Aristóteles sabe esto mejor que nadie, se expresa en ambos casos con la debida reserva y sostiene a que toda comunidad está constituida en orden a algún bien o a un cierto bien. Y B, que todos obran en todos sus actos en vista de lo que les parece bueno. Ya estas palabras permiten concluir que el obrar humano
en cuanto responde a un propósito deliberado o a un designio racional, guarda una relación esencial con el bien. Pero de esto que parece tan simple se desprende una consecuencia asombrosa, la de que la razón en cuanto tal se ve determinada entonces por él. Así lo había comprendido Platón con claridad meridiana, y así lo había mostrado ya de manera metódica en cada uno de sus diálogos. Pero si alguien preguntase cuál es ese cierto bien perseguido por cada comunidad y sobre todo por cada polis, la respuesta, malgré nous, a pesar nuestro, no podría ser inequívoca, porque en el caso del saber práctico, su objeto no es inmutable ni puede ser definido del modo en que el saber teórico define su objeto como lo que no puede ser de otro modo. Y por ende es necesario tomé a los ejem. Dada la autonomía de las disciplinas filosóficas, puesto que poseen un objeto ontológicamente diferente en cada caso, se comprende que el método científico respectivo sea también diferente y así el no reconocer de qué cosas es preciso buscar una demostración y de cuáles no, observa Aristóteles en la Metafísica, es indicio de una educación filosófica menguada, indicio de apaideusía. Lo cierto es que el bien al que tiende la polis puede determinarse de varios modos que no se dejan reducir a un enunciado único. La autonomía, autarquía, 1253 a 1. El beneficio o el interés común, to koinon synferon, libro tercero, 1279 a 28. La vida buena, to eu zen, 1252 b 30. La vida buena, el vivir bien, el bien vivir, en el sentido de la felicidad cabal, la que cuenta con la aprobación de la propia conciencia. En la tesis con que se abre la política, la de la primacía del bien en cuanto telos, vemos confirmarse una enseñanza filosófica novísima, a la que ya nos referimos, la de que la filosofía es, en cuanto a amor a la sabiduría, el saber con que la razón pura concibe una verdad sapiencial. Esa verdad es, en el caso de la época primera, la atesorada por el saber de las musas. Y ahora sí, ¿qué saber es este? Uno que enseña, para simplificar mucho las cosas, en relación con el cosmos, con la totalidad de lo que es, donde en regiones diferentes, el Olimpo o el cielo, la tierra y el Hades, habitan los dioses, los hombres y los muertos, no solamente los dioses y los hombres, los dioses y los muertos. Esta tríada es constitutiva de la idea del cosmos, del saber de las musas. En ese orden, en ese cosmos, impera el bien, precisamente en la forma de un orden, que tal es el significado de la palabra cosmos, un orden bello y bueno, puesto que justo, siendo justo el ser divino que lo rige, con autoridad soberana, sí, pero nunca despótica, Zeus, el dios que promueve el cumplimiento de todas las cosas,
Theos diapanta teleutá. Ilíada, canto 19, verso 90. Si señalamos esto, si nos referimos al saber de las musas, es porque Aristóteles no piensa en los términos en que lo hace la razón abandonada a sí misma en cualquiera de sus dos formas, como razón natural, la que se tiene a sí misma por garante de su verdad, o como razón mundanal, la que forja según su arbitrio una doctrina con apariencia de sabiduría. El pensamiento aristotélico, en cambio, acredita por doquier, también en los libros de la política, su genuina condición filosófica al reconocer el don de una sofía, la homérica, la hesiódica, la solónica, que le sirve de base y fundamento. Lo iremos viendo a medida que avancemos en nuestras exposiciones. Nos va mucho en mostrar que esto es así. Las palabras con que concluye el capítulo primero permiten justipreciar la finalidad de la política aristotélica y cómo ella responde a un propósito diferente del de la ética. Esta es una cuestión importante, no la he visto en general señalada por los estudiosos en la bibliografía. La ética, en efecto, no se propone ilustrar al hombre acerca de la naturaleza de la virtud, sino hacer de él un ser virtuoso. Esto siempre se lo repite, es muy sabido y muy importante. En consonancia con su carácter práctico, la ética se propone un fin igualmente práctico entonces, una transformación positiva de la propia conducta. Pueden ver en la Ética Nicomaquia, el libro segundo, capítulo segundo, varios pasajes. La ética parte del supuesto de que esto es posible y a él se atiene con firmeza de principio a cabo. ¿Persigue la política una transformación análoga? ¿Cuenta con la posibilidad real de cambiar para mejor el gobierno de los estados? Si así fuese, esta obra tendría por de pronto un alcance más restringido que la ética. En efecto, no estaría destinada a todo hombre, sino solo a quienes deban regir la polis o a quienes participan activamente de su gobierno. Debemos entender la política de Aristóteles como un tratado de orden práctico, con cuyo auxilio cabe volver mejor y más perfecta la vida política, o como una obra de más amplio alcance, práctica sí por su materia, pero teórica en cuanto a su forma y más aún en cuanto a su propósito. ¿Qué dice al respecto el propio Aristóteles? El capítulo primero concluye con una observación que declara el sentido teórico de la indagación propuesta. Cito: así también, considerando de qué elementos está formada la ciudad, veremos mejor en qué difieren entre sí y si cabe obtener de cada una de las cosas dichas algún resultado técnico y technikon, algo útil para la ciencia, traduce Gibbon. Wissenschaftlich brauchbares. No útil para la práctica, útil para la ciencia. El carácter filosófico de la política, lo que la vuelve completamente diferente de un tratado pragmático que prescribiese determinadas reglas de conducta al gobernante según las circunstancias, o de uno histórico o descriptivo que se limitase a mostrar cómo los elementos constitutivos de la polis funcionan y se vinculan entre sí, resulta manifiesto desde un comienzo por el modo en que Aristóteles
determina la causa principal de toda polis, la causa final que él identifica de manera expresa, en consonancia con la doctrina de su maestro Platón, con el bien. Pero la polis es un todo compuesto, y a la hora de considerar su naturaleza hay que partir de sus elementos mínimos. Conviene a saber, los seres humanos en cuanto sexualmente diferenciados, varones y mujeres, destinados así naturalmente a unirse para engendrar otros seres semejantes a ellos. El sentido último del proceso de la reproducción es entendido por la filosofía griega de un modo asombroso cuando ella nos dice que los seres vivos se reproducen para participar de la inmortalidad en la medida en que esto está al alcance de un ser natural. Los seres vivos tienen ese medio, puesto que en general la afirmación tiene validez general. Los hombres son un caso especial y tienen otra posibilidad de participar de la inmortalidad. Pero en cuanto naturales, como cualquier ser vivo, perdón, tienen la posibilidad, la única a su alcance, ay, discúlpenme, pero ando con una bendita alergia, tienen la única posibilidad a su alcance como seres naturales de participar de la inmortalidad, que es el reproducirse. El individuo no, pero la especie participa así de la inmortalidad. Esto lo enseña Platón en diferentes pasajes de sus diálogos, incluido el último, las leyes, y también Aristóteles se hace eco de esta verdad en el de Ánima. El varón y la mujer son los elementos, palabra que significa unidad mínima e irreductible de un cierto todo, stoicheion, con que se constituye, los elementos con que se constituye, junto con los hijos, la primera de las comunidades humanas, la familia, oikia, cuya existencia responde a una doble necesidad inmediata: satisfacer el impulso de la procreación y la cría de la prole y atender al sustento de sus miembros. La comunidad familiar, aun cuando no se lo afirme aquí de manera expresa, posee una existencia más estable que la de los individuos. Magnífica esta observación, ¿eh? Posee una existencia más estable, posee mayor universalidad, digamos, abarca varios individuos, y es más independiente, porque la familia subsiste como tal, aun cuando la muerte la prive de alguno de sus miembros. Cuando las familias se agrupan y fortalecen entre ellas los lazos de consanguineidad, respondiendo al impulso político. Cuando decimos esta palabra político, estamos valiéndonos de un término griego, ligeramente, o lo mantenemos igual como es en griego, ¿eh? Ahora, si lo queremos decir en consonancia con el origen latino de nuestra lengua, bueno, podríamos decir cívico, ¿eh? Cada vez que hablamos de realidad política, lo estamos hablando medio en griego, pero si hablamos en latín o en español, cívico. Cuando las familias se agrupan y fortalecen entre ellas los lazos de consanguineidad, respondiendo al impulso político o cívico connatural al hombre, dan origen a una comunidad mayor llamada aldea, come, cuya diferencia respecto de la familia es
no solo cuantitativa, sino cualitativa también, porque las necesidades a que ésta, la aldea, debe subvenir, no son ya de carácter cotidiano. La aldea no está precisada a recibir la comida diaria como el individuo sí. La aldea no come, por de pronto, no tiene necesidades. Esto le confiere una mayor libertad o autonomía. Libertad o autonomía que solo se vuelve plena a partir del momento en que las aldeas se reúnen para integrar la denominada ciudad-estado, polis, cuya razón de ser no estriba en la mera utilidad ni en el coadyuvar sin más a la vida y a la preservación de sus miembros, sino en vivir de un modo bueno. Toeu Zen, 1252, B30. Esto es, acorde con la idea que la razón se forja de la naturaleza humana, de su libertad y responsabilidad. Sócrates se vale de esta misma expresión, vivir de un modo bueno, eu zen, al rechazar el consejo de huir de la cárcel que le ofrece Critón en el diálogo homónimo. Eso sería indigno de mí, responde Sócrates. Significaría no haber comprendido que a diferencia de lo que ocurre con el animal, la vida no es para un hombre un bien supremo, porque lo que para éste debe contar no es el vivir sin más, sino el vivir de un modo bueno. Eu zen, vale decir, moralmente laudable. Que la exposición aristotélica es filosófica, y esto es lo que constituye en la política lo perdurable de ella también, su naturaleza filosófica y no el carácter restringido de una ciencia particular, un saber práctico. Que la exposición aristotélica es filosófica. Esto se comprende por el modo en que ella ve la aparición de la familia y luego el tránsito de esta a la aldea y el de la aldea a la ciudad como distintas fases de un solo proceso de carácter orgánico y por lo mismo teleológico, siendo la polis la causa final a que se subordinan los momentos anteriores y más simples que la integran. En cada uno de ellos, el hombre y la mujer, el hogar, la aldea, está presente la polis, no en acto, por cierto, pero sí como posibilidad, dynamei, de una mayor perfección. ¿Por qué razón Aristóteles concibe la polis como un fin? Porque con ella, en ella, la vida humana alcanza su autonomía plena, autárqueya, en sentido cívico o político. Alcanzar tal situación de independencia, la de poder bastarse a sí mismo, es para toda forma viviente algo óptimo, a lo que tiende por ello mismo como un fin. Pero entonces la autonomía, puesto que es un fin, ha de estar presente de algún modo en cada uno de los momentos del proceso que conduce a ella y en virtud del cual se la realiza en el sentido de una perfección creciente. Ahora bien, todo proceso natural es teleológico, porque la naturaleza no procede de un modo arbitrario o irracional, ni hace nada en vano, dice Aristóteles en su Tratado sobre el Cielo. Pero, siendo el fin de tal proceso el bien,
Este se determina de manera más precisa todavía como lo mejor y lo óptimo, pues las cosas están ordenadas hacia un bien no solo parcial o relativo, sino hacia el mayor bien posible, aquel que la inteligencia identifica con lo perfecto, το τέλειον. Y en este punto, la filosofía nos sorprende con algo inaudito, con la sentencia de que lo perfecto es de suyo o por naturaleza siempre anterior a lo imperfecto. Haber mostrado en contra del sentido común, para el cual lo perfecto, allí donde llega a darse, no es más que un resultado, haber vuelto inteligible la anterioridad de lo perfecto, anterioridad según la naturaleza y según el concepto, como lo hace Aristóteles en el libro 9 de la Metafísica, capítulos 8 y 9, será siempre un timbre de honor de la inteligencia filosófica. El desarrollo de las comunidades humanas es comprendido, pues, como un proceso natural, no solo por ser natural su comienzo, sino porque su meta consiste en que el sujeto de tal proceso realice plenamente su condición natural y propia. Y como esa meta es lo mejor o lo óptimo, no bien se la alcanza, el proceso genético se completa. Y si no se detiene, si vuelve a comenzar una y otra vez, se ve obligado a ello por el fenómeno de la muerte, sin que sea razonable considerarlo un proceso abierto, destinado a alcanzar formas de la existencia comunitaria siempre nuevas, privado así de toda orientación teleológica, en una suerte de progressus ad infinitum, como si después de la polis viniese otra forma, y otra, y otra. No. Nosotros, viviendo en un mundo que no es el de Aristóteles, mundo histórico, podremos ver las cosas con otros ojos, pero aquí nos importa reconocer cómo fueron vistas por su inteligencia, haciéndonos cargo de que este pensamiento suyo, junto con el de la época al que perteneció, no es algo simplemente pasado. Sería una representación muy trivial, es esta una representación semejante. Este pensamiento aristotélico integra también nuestro presente, el de nuestra inteligencia. Un progressus ad infinitum es algo que la mente filosófica, que lejos de seducir a la mente filosófica de Aristóteles, le repugna, por una razón no solo teórica, sino estética, ya que lo infinito, lo indeterminado, apeiron, es feo e incognoscible a edes kai agnoston, dice en la Retórica, libro 3, 1408b-27. El desarrollo de las formas básicas del habitar humano que remata en la polis resulta así comparable con el desarrollo de una forma poética compleja como el de la tragedia, que a partir de ciertos elementos simples alcanza su completa madurez en las obras de Sófocles y de Eurípides, donde el proceso se detiene sin que la forma siga evolucionando sin cesar. Esto lo dice en la Poética, 1449 a 15.
esta realidad de la que se trata, la tragedia, alcanza por fin su telos, su fin, su physis, su naturaleza propia, y el proceso allí se detiene. Así juzga la inteligencia filosófica, mientras que el entendimiento, como forma inmediata de la conciencia, en lugar de reconocer el telos de un proceso histórico, tiende a disolver toda diferencia conceptual en lo difuso del poco más y el poco menos. Si el mal pertenece a la categoría de lo indefinido, como supieron reconocerlo ya los pitagóricos, el bien, por el contrario, supone determinación y límite. Terminamos. El desarrollo progresivo de las formas de la existencia comunitaria, que concluye en la polis y que tiene por punto de partida el comportamiento natural del varón y la mujer en su relación mutua, responde al hecho de que el hombre, según la sentencia célebre del propio Aristóteles, es un animal civil o político. Solo que no debemos ver en esto una verdad que los griegos tuviesen por algo obvio. Lo de que el hombre sea un animal político y no meramente gregario es un profundo pensamiento aristotélico. Los atenienses de los siglos V y IV antes de Cristo juzgaban al respecto de un modo muy distinto y tenían el Estado, en el mejor de los casos, por una carga dura de sobrellevar y, en términos generales, por un asunto poco limpio del que el hombre decente debía mantener las manos apartadas. Y con todo, a pesar del hastío generalizado de los griegos debido a las penurias padecidas a causa de un Estado cuyas leyes debían ser obedecidas sin contemplaciones, Aristóteles supo comprender que fuera de él el hombre no podría vivir una vida buena, esto es, propiamente humana. Decisivo en este contexto resulta esclarecer la razón de ser del Estado. Nace este de la incapacidad del hombre para poder vivir de manera autónoma, o bien del impulso por comunicarse con otros seres y por participar con ellos del bien propio. En el primer caso estaríamos ante una deficiencia constitutiva de la naturaleza humana y en el otro ante un fundamental privilegio suyo. Según se decida entre estas dos respuestas, el Estado es un medio o instrumento que permite corregir un mal, una insuficiencia, o bien la realización de un cierto don, de una ventaja, de una capacidad. Y el hecho de que Aristóteles vea las cosas precisamente de este último modo y de que a lo largo de su política enarbole la bandera del Estado en contra de la existencia anárquica, está lejos de responder a la opinio communis en el contexto histórico de su tiempo. Señoras y señores, amigos, alumnos, esto ha sido todo por hoy. Hemos llegado hacia el comedio, hacia la mitad del libro primero de la política. La mitad que falta y el libro segundo serán objeto de nuestro próximo encuentro el jueves venidero, en el que volveremos a encontrarnos, si Dios quiere. No vacilen en acudir al correo electrónico si es que quieren hacer algunas observaciones, preguntas o comentarios. La hora a la que solemos terminar, ¿sí? 11:15, no es demasiado propicia para entablar diálogos, además de que son a veces poco cómodos a través de la pantalla. Bien, mis amigos, muchas gracias por la atención y hasta el jueves próximo, si Dios quiere.